Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo, investigador y CREA en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ayer se reunía la Comisión de Salud Pública, se esperaba, ¿no?, que se pronunciase sobre esa relajación del uso de las mascarillas que mucha gente está esperando. Finalmente no se dijo nada, pero sí que es verdad que son muchas las voces que claman, que piden porque nos podamos quitar ya esa mascarilla, aunque sea en espacios exteriores, a finales de junio, principios de julio. Ahora mismo, daba yo el dato hace unos minutos, algo más de 13 millones de españoles tienen la pauta completa y cerca de la mitad de la población tienen al menos una dosis. ¿Empezaría ya a ser seguro esto de quitarse la mascarilla o nos falta todavía un poquito? Probablemente sea seguro hacerlo. El problema es que estamos relajando todas y cada una de las medidas de prevención, ¿no? Y tenemos algunas amenazas que orbitan a nuestro alrededor y de las cuales debemos protegernos, ¿no? Y por eso yo particularmente no soy partidario de correr demasiado a la hora de eliminar las mascarillas. Es cierto que a nivel de exteriores y con la ola de calor en la que estamos, pues quizá parecería lo más lógico y lo más prioritario a eliminar, ¿no? Pero debemos reflexionar porque en el momento que nos quitemos la mascarilla en exteriores perderemos esta herramienta de prevención que ha funcionado tan bien en estos últimos 15 meses, porque será muy difícil asegurar que la gente la siga usando en interiores, ¿no? Será probablemente la pérdida de esta buenísima herramienta de prevención. Una cosa que yo me pregunto, doctor, es que, bueno, nosotros estamos escuchando qué porcentaje de la población pues está vacunada, pero es que no se habla de todos los que ya han pasado el virus y que en principio, ¿no?, estarían ya protegidos frente al virus, ¿no? No creo que estén menos protegidos, no sé, ahora me lo dirá, que aquellos que hayan recibido la vacuna, porque al final algunas de las vacunas son ese virus no atenuado, así que el que lo haya recibido, bueno, pues en su máximo esplendor, entiendo que también estarán protegidos. Entonces, claro, si juntáramos bueno, pues estas dos cifras, probablemente tendríamos más de ese casi 50% de la población ya inmunizada contra el coronavirus o parcialmente inmunizado, ¿no? Seguro, lo que pasa es que no son excluyentes, porque muchos de los que han pasado la enfermedad también han sido vacunados, ¿no? Con lo cual, seguro que aumentaríamos nuestra cobertura general. Los que han pasado la enfermedad sabemos que están protegidos de volver a pasarla, o por lo menos de volver a pasarla de forma grave, ¿no? Parecería. Pero de todas maneras, todavía no hemos llegado a aquel ansiado 70%, que es el que nos permitirá relajar. Parece que estamos teniendo un problema de conexión, que se ha quedado ahí congelado Quique Bassat. No sé si podremos recuperarlo ahora. Hablaba de ese 70%, ¿no? Ah, mira, ya. Quique, disculpe, que se había quedado congelado y nos hemos quedado ahí a medias. Hablábamos, ¿no?, de que, bueno, la población que ya ha pasado el coronavirus estaría protegida, pero claro, muchos de ellos también están siendo vacunados y no podríamos tener, digamos, que el dato completo o la cifra completa realmente de las personas que entre haber pasado la infección y haberse vacunado pues estarían inmunizadas de alguna manera ya contra ese virus. Sí, por supuesto vamos avanzando a muy buen ritmo, ¿no? Y la suma de los que han recibido la vacuna o los que tienen inmunidad por haber estado infectados y que todavía no son elegibles para recibir la vacuna, seguro que aumentan esta cifra de cobertura. De todas maneras, ahora mismo el grupo que más me preocupa a mí, no necesariamente por su riesgo de enfermar gravemente, pero sí por su capacidad de fomentar la transmisión, son los que no han recibido todavía vacunas, ¿no? Los que están entre los 15 y los 29 años, donde se concentran ahora la mayoría de las nuevas infecciones y que son los que están impidiendo de alguna manera que disminuya la incidencia a un ritmo más rápido. Llevamos un descenso de la incidencia de 1 o 2 puntos cada día, que es muy poquito, ¿no? Nos gustaría avanzar mucho más rápido hacia una incidencia por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes. Precisamente ayer la Comisión de Salud Pública aprobaba los nuevos y restantes, ¿no?, grupos de vacunación, 30-39 años, 20-29 años y 16-19 años, y luego en menores de grupos de riesgo también se aprobaría, ¿no?, esta vacuna.
llevamos un buen ritmo, ¿eh? Creo que llevamos uno de los mejores ritmos ahora mismo de la Unión Europea, así que podemos estar orgullosos de ello, pero más o menos, ¿usted cuándo calcula que, bueno, que llegaríamos a ese 70% de la población vacunada, o al menos con una dosis, y que, bueno, nos proporcionase esa inmunidad de rebaño? Yo creo que cumpliremos la meta, ¿no? A finales de verano tendremos este 70% de la población vacunada. Una cosa que es importante es, primero, felicitar a las autoridades porque en su momento, cuando el ritmo era muy bajo, fuimos muy críticos y ahora que el ritmo es tan bueno debemos elogiar la organización que está funcionando de manera estupenda. La otra cosa importante a destacar es que los datos que nos llegan de Gran Bretaña son preocupantes en relación a los que solo tienen la primera dosis de la vacuna, ¿no? Y estas nuevas variantes, la variante Delta o antiguamente llamada India, parecería que necesita las 2 dosis o la pauta completa de la vacuna para que podamos proteger bien a las personas que la reciben, ¿no? Con lo cual, felicitar a todos porque está avanzando muy bien, pero asegurarnos que la segunda dosis se recibe a tiempo y por el riesgo que existe todavía con estas variantes más infecciosas. Pues precisamente en Nueva York o en California, ¿no?, donde ya han levantado prácticamente todas las restricciones, la población, hay un 70% de la población vacunada con al menos una dosis. Es decir, que ahí sí que, bueno, todavía habría riesgos. ¿Le parece prudente este levantamiento de las restricciones con ese índice de vacunados y sobre todo en esas urbes, ¿no? Por ejemplo, Nueva York, estoy pensando en que, oye, hay mucho hacinamiento, ¿no? Hay una densidad de población importante. Sí, lo que pasa es que son las medidas lógicas y esperadas por toda la población después de tantos meses de restricciones y de sacrificios, ¿no? Igual que aquí también en su momento yo me pronuncié y me parecía demasiado optimista relajar todas las medidas que se relajaron cuando acabó el estado de alarma y ahora se ha visto que esa fue una decisión probablemente valiente y adecuada, ¿no? Tenemos que ir llegando a un equilibrio entre lo que cedemos y las restricciones que levantamos y lo que se mantiene, ¿no? Y evidentemente la sociedad está demandando que se levanten progresivamente las restricciones. Lo que pasa es que debemos tener siempre en mente los peligros que acechan y los riesgos que corremos cuando intentamos correr demasiado. Se habla mucho de esos grupos de edad, ¿no?, más jóvenes, los veinteañeros, incluso los adolescentes, que no se enferman gravemente, pero que sí que pueden seguir transmitiendo la enfermedad a otros grupos más vulnerables. Pero, bueno, por lo que vamos viendo, esos grupos vulnerables ya estarían prácticamente todos vacunados. Entonces, no sé si realmente es tan peligro. Sé que no hay que relajarse, ¿eh? Y sé que ante una situación como esta, pues cualquier precaución es poca, pero claro, si esta gente está vacunada ya con la pauta completa, en principio no deberían poder contagiarse de manera grave, ¿no?, aunque estos chicos más jóvenes estén todavía sin vacunar. Lo digo porque a mí se me antoja una juventud bastante complicada y bastante aburrida con las restricciones que han tenido, que la verdad es que también hay que alabar, ¿no?, a esos jóvenes, porque con 20 años, con 15 años, es complicado esto de mantenerte con las distancias de seguridad en tu casa, etcétera. Bueno, yo creo personalmente que mientras tengamos 3.000, 4.000 casos al día y 50, 60 muertes al día, algo estamos haciendo mal, ¿no? Y debemos seguir insistiendo para que la transmisión disminuya. El objetivo no es vacunar por el hecho de vacunar, el objetivo es disminuir las repercusiones clínicas de las infecciones nuevas que ocurren. Es evidente que la repercusión clínica ahora es diferente de la que teníamos en la época prevacunas, puesto que nuestros más vulnerables están bien protegidos. Pero una fracción, por pequeña que sea, de los que se infectan, acaban teniendo enfermedad grave. Y eso es un mensaje que no debemos olvidar y que debemos seguir explicando a la sociedad, porque puede ser tú el que tenga la mala suerte con 20 y pocos años de entrar en la UCI y de morirte por coronavirus. Evidentemente es un riesgo bajo, pero no es un riesgo nulo. Sí, hay que estar protegidos, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. También
creo que existe cierto miedo, ¿no?, entre la población a que esta situación no acabe nunca, porque vemos que hay otras variantes que cuando no se vacunan en otros puntos del mundo, pues al final sigue mutando este virus y cuando llega tiene pues una composición diferente y nos podemos volver a reinfectar. Entonces, ¿esto podría eternizarse en el tiempo si no vacunamos a la población mundial? Quiero decir, ¿estas variantes realmente nos pueden seguir afectando hasta el punto de que no recuperemos la normalidad, aunque estemos todos vacunados? Ese es uno de los peligros, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que no solo estaremos a salvo cuando todos estén a salvo, y todos se refiere a la comunidad global, a los 7.800 millones de personas que viven en este mundo, ¿no? Y las grandes desigualdades a la hora de distribuir las vacunas en todo el mundo y las grandes inequidades que se han producido en los países más pobres son un peligro real de que nuevas variantes emerjan, algunas de ellas quizá con poca respuesta a las vacunas actuales, y que por lo tanto, aunque tengamos solucionado el problema de forma local en nuestro país, dentro de unos pocos meses vuelva a llamar a la puerta el virus, o un virus diferente, una variante diferente para la cual no estemos preparados y que tengamos que rediseñar nuestra estrategia de prevención. Luego ya por último quería preguntarle por Israel, porque es el país milagro, ¿no?, por así decirlo. Israel ya sí que se quita la mascarilla ya hasta en interiores, porque ha conseguido, bueno, pues una densidad de personas vacunadas bastante importante. Pero claro, imagino que también estarán recibiendo turistas y que también estarán expuestos a estos riesgos. Sin embargo, bueno, no sé si es el ejemplo en el que se mira en el resto de países o un poco el país de pruebas, ¿no? No sé cómo están viendo desde la comunidad científica lo que está sucediendo en Israel. Bueno, Israel es un país pequeñito, con 8 o 9 millones de personas, y que ha hecho muy bien y ha sabido de forma activa tomar las decisiones en el momento adecuado para ser los pioneros en la vacunación mundial, ¿no? Y todos nos hemos mirado en el espejo de Israel, intentando imitar aquellas cosas que hemos creído que eran útiles. Evidentemente el riesgo se mantiene y pueden llegar nuevas variantes, pueden llegar casos importados, pero la diferencia es que cuando no tienes 3.000, 4.000, 5.000 casos al día, como es lo que nos pasa a nosotros ahora, y solo tienes algún brote o algunos casos aislados, la trazabilidad de estos casos, el aislamiento selectivo de todos los contactos de estos casos es de nuevo posible y es fácil. Y sabemos cómo se debe hacer, ¿no? Con lo cual, esa es hacia donde deberíamos converger todos, ¿no? Hacia una situación en la que los casos son la excepción y no la regla, no se producen 5.000 casos al día, y aquellos casos que se detectan son manejados de la forma que se tiene que hacer, aislando a esos casos y a todos sus contactos y haciendo una buena trazabilidad. Como pasaba o como hubiese debido pasar muy al inicio de la pandemia, y como ha pasado en aquellos países que han tenido la suerte, como Australia, como Nueva Zelanda, de tener relativamente pocos casos, ¿no? Ahí lo importante es la trazabilidad. Bueno, parece que perdemos la conexión con Quique Bassat. En cualquier caso, desde aquí quiero agradecerle que nos haya acompañado hoy. Ay, Quique, sigues ahí. No, decíamos que eso, que hay algunos países que han podido seguir la trazabilidad porque tenían bueno, pues, menos casos y han podido pues, gestionar mejor esta pandemia. En cualquier caso, se acaba el tiempo, así que me tengo que despedir igual. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos arrojado un poco de luz. Quique Bassat, pediatra y epidemiólogo, investigador y CREA en Instituto de Salud Global de Barcelona. Gracias. Gracias a vosotros, buenos días. Un saludo.